Niñas, muy buenas tardes. Debido a los inconvenientes que tuvimos quizás esta mañana de conexión y que pues el audio no se escuchó muy bien y el tema creo que no quedó muy claro, pues digamos que me tomé la tarea de realizar este vídeo. Me parece más productivo, me parece mejor que hagamos el tema y pues también por las circunstancias pues no vamos a dejar actividad, eh, sino para la próxima clase retomar. Es decir, que voy a consignar una actividad, pero esa actividad la realizaremos en el transcurso del tiempo de la próxima clase. Yo les daré unos minutos para que ustedes puedan realizar pues dicha actividad. Listo, les pido disculpas, pues no sé qué pasó esta mañana pues con el internet, o bueno, no sé, de pronto también puede ser el internet de alguno de los integrantes de la videoconferencia. Entonces esas cosas pues eh, suelen pasar, y a veces como que más en estos tiempos donde todo el mundo está utilizando las redes sociales. Bien, niñas, miren, eh, creo que en la videollamada, y para las personas que no pudieron asistir, igual este video pues será una ayuda pues total para el tema que desarrollaremos. ¿Listo? Bien, niñas, ¿cuál es el objetivo y el tema de la clase? Pues el tema de la clase es la historia del pensamiento económico. Vamos a hacer todo un recorrido histórico desde los orígenes de las primeras civilizaciones, desde la conformación y evolución del estado más primitivo de la condición humana hasta llegar al año 2020, ¿sí? Como es un recorrido histórico de la economía. Entonces digamos que ese es el tema. Hoy es 21 de abril del año 2020, para que lo tengamos en cuenta, y esta es la clase correspondiente a grado sexto, y vamos a mirar o vamos a hacer un recorrido histórico a lo largo de lo que ha sido la economía. Entonces pues vamos a estar muy dispuestos a escuchar esta explicación. Y voy a comenzar, niñas, con una lectura particular y con una breve introducción. Vamos a mirar en esta clase la época del estado salvaje. Este primer recorrido histórico de la economía lo vamos a dividir en tres grandes épocas. La primera, llamada la época del estado salvaje; la segunda, la época de la barbarie; y la tercera, la época de la civilización, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Les repito, son tres momentos que condensan hechos históricos importantes y significativos. El primero es la época del estado salvaje, el segundo es la época de la barbarie y el tercero es la época de la civilización. En esta primera clase pues vamos a mirar algunos aspectos de esa primera época, ¿sí? Que es la época del estado salvaje, el ser humano. Ustedes más adelante van a entender por qué el nombre, por qué el estado salvaje. Pues hace características a que todavía no hay condiciones propias de este ser primitivo para encauzarlo todavía en la civilización, o todavía no podemos entenderlo de otra forma. Por eso, de acuerdo a la exposición que estamos haciendo del libro Breve Historia de la Economía, pues el autor nos muestra estos tres estados para comenzar pues el recorrido histórico en una primera etapa. El recorrido histórico de la economía es bastante extenso, bastante largo, pero es bastante cautivador, es bastante interesante. Entonces, al final de todo el curso, pues vamos a tener un bagaje muy amplio y criterios de peso para opinar sobre asuntos económicos, porque ya conoceremos y entenderemos a fondo
circunstancias económicas de nuestra actualidad, pero obviamente cimentadas en bases teóricas que se fueron gestando con el paso de los años. Entonces no se les olvide, en esta primera etapa grande del curso está dividida en tres momentos pues históricos. El primero, una época del estado salvaje, el estado de la barbarie y el estado de la civilización. ¿Listo? Lo que vamos a mirar es una partecita de ese primer estado salvaje. Y comienzo con lo siguiente. La época del estado salvaje es el periodo en el que surge el hombre como tal, y de este surgimiento del hombre se crea la primera forma primitiva de comunidad. Podemos hablar de la forma más incipiente y más primitiva por la cual se conforma una comunidad, ¿sí? En esta época del estado salvaje, el hombre busca su alimento día a día. Ojo con eso, su alimento lo busca día a día y encara toda su actividad económica y técnica para procurarse lo más rápidamente posible dicha alimentación y en la mayor cantidad pues posible el sustento diario, cosa que hace cada vez mejor con el desarrollo de las fuerzas productivas. Esa es una síntesis, un breve resumen de lo que es el estado salvaje. Ahora sí vamos a iniciar nuestra presentación para mirar algunas características importantes que engloban ese momento histórico de la humanidad. Ese hombre, ese ser netamente primitivo y salvaje. Bueno, espérenme un segundo porque se... Listo. Bien, algunas imágenes para recrear un poco la época del estado salvaje, para que nos hagamos un imaginario colectivo de ese hombre recolectando fuerzas productivas para día a día buscar el sustento de alimentación y suplir por lo menos las necesidades básicas. La principal, pues obviamente, la alimentación. ¿Qué podemos decir acerca de nosotros en ese estado salvaje en el que nos encontramos alguna vez en la historia, hace miles y miles de años atrás? Primero, que el hombre vive solo de frutas, plantas y raíces, y no sabemos cuándo se agregó la alimentación con carne. En la historia no tenemos una fecha particular en la que podamos decir de estos años hacia acá el hombre empezó a alimentarse de carne, pero lo que sí podemos aseverar era que la primera alimentación era a base de frutas, raíces que no cultivaban. Sencillamente por azar de la naturaleza o por designio de Dios, según las creencias, se encontraba pues a disposición de este primer grupo de personas, bueno, de humanos, por decirlo de una u otra manera. Hay que decir que la época del estado salvaje comienza pues mucho antes y abarca en su primera parte en la formación del hombre, es decir, en qué momento podemos establecer deja de ser un animal y se convierte en hombre, ¿no? El periodo de la lenta formación de la comunidad primitiva, época en la cual, como dice Engels, los hombres entran en la historia aún semianimales, es decir, hay ciertos rasgos que todavía no le dan un 100% de características como hombres, sino hay unos rasgos significativos que todavía se asemejan a ese primer estado, a ese estado salvaje, pero que digamos ya entran, ¿sí?, en una época de la historia significativa. Recuerde que el hombre, digamos que la historia se crea cuando el hombre puede transcribir hechos históricos, puede por medio de alguna herramienta dejar un legado consciente
sobre la historia. Sí, eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Bueno, resulta que en esta época primitiva no hubo en general ninguna división económica del trabajo. Los primeros eh, los primeros personajes de este estado salvaje, los primeros hombres de este estado salvaje como tal, no percibían lo que era la división del trabajo, es decir, tanto hombres, niños, mujeres y ancianos se dedicaban a la casa, se dedicaban a las labores de cocina o de procesos de transformar el alimento. Estos personajes, este ser salvaje como tal, no tenía claramente en su mente la connotación de división del trabajo, ¿sí? Entonces, tanto la mujer como los hijos, como todo el clan, no repartían como tal determinadas funciones específicas. Simplemente era el día a día, y con el día a día a veces se modificaban algunas de sus actividades o de sus tareas comunes, pero no era característico de este grupo la división del trabajo. Al principio se utilizaron piedras, palos y huesos tal como se los encontraba. La piedra no, al comienzo no fue modificada, el hueso, la madera, simplemente se empleaban de acuerdo a una utilidad específica. Se necesitaba, pero no se transformaba, es decir, el medio de la naturaleza en el cual se disponía de dicha herramienta gozaba de las características propiamente naturales, es decir, no había intervención de la mano de obra del ser humano, no había trabajo incorporado en un bien para agregarle algún tipo de valor o algún tipo de utilidad distinta a la que el azar de la naturaleza pues podía concebir de una o de otra forma. El hombre completo, el hombre que produce por ejemplo ya instrumentos y herramientas y que utiliza el fuego, vive a un nivel mucho más alto que al ser primitivo y prehumano del primer estadio de la época salvaje. Es decir, ya se avanza un escalón más dentro de ese mismo estadio, de esa época salvaje, de ese primer estadio, pasaría como un segundo, ¿no? Pero vive en un nivel mucho más alto que ese ser primitivo. Es decir, nosotros estamos hablando aquí de un primer grupo de hombres que no transformaban las materias primas, no transformaban las herramientas como tal, sino que le daban el uso natural que ellas podían ofrecerle. ¿Sí? Bueno. Pero avanzando con el paso de cientos de años, este hombre ya no utiliza la piedra solamente, ¿sí? Ya no utiliza solamente la madera o el palo, sino que empiezan de una u otra forma a incorporarle algún tipo de trabajo, ¿sí? Entonces ya no utiliza como instrumentos palos y piedras tal como caen bajo sus manos, sino que los empieza a trabajar. Con el paso de los años ya no es simplemente el uso de las herramientas que nos pueda ofrecer la naturaleza sin transformación alguna, sino que ahora empezamos a generar algún tipo de trabajo incorporado sobre estas herramientas o sobre estos objetos, llamémoslo objetos como tal, la madera, la piedra, y empieza a darse un trabajo sobre esos objetos. Ya no vive este hombre primitivo solamente de los frutos de la naturaleza, sino que recoge trabajosamente, buscándolos por aquí y por allá, sino que está ahora en condiciones de proveerse. Claro, esto también es
producto del acondicionamiento de determinados objetos que se convierten ahora sí en herramientas y en instrumentos útiles, por ejemplo, para la pesca y para la caza. Entonces ya no vive solamente de los frutos de la naturaleza, sino que ahora puede, por medio del trabajo, buscarlos de un lugar a otro. Está en condiciones de proveerse su propio alimento y su propio sustento. Y se vuelve una actividad significativa la caza y la pesca. Este hombre primitivo que logra incorporar trabajo a determinados objetos como la piedra, el hueso y la madera, ahora forma instrumentos útiles que les van a facilitar la vida, por lo menos para subsistir en cuanto a alimentación, y genera las condiciones para que el trabajo sea más provechoso, por lo menos el trabajo del sustento. Incluso aquí, como nos muestra la imagen en la parte de abajo, vemos algunos hombres de ese estado salvaje cazando un mamut. ¿Sí? Son varios hombres en un trabajo pues en equipo, mancomunado y con herramientas primitivas de esta caracterización paleolítica, pero herramientas obviamente ya modificadas. Ya no es simplemente tomar la piedra como lo hacía en ese primer estadio del estado salvaje primitivo, donde simplemente se arrojaba la piedra a fin de causar un daño sobre el animal y causarle la muerte. Ahora tenemos herramientas y tenemos instrumentos que han sido modificados por medio del trabajo y que facilitan de una u otra forma la actividad productiva. En este caso, la actividad productiva estuvo encaminada a las necesidades básicas, satisfacer necesidades básicas. ¿Qué necesidades básicas? Pues de una u otra forma se necesitaban satisfacer primeramente la alimentación. ¿Listo? Bueno, entonces vemos, por ejemplo, que la pesca fue muy importante para ellos, ¿sí? Para algunos, no para todos los grupos, porque pues obviamente hay que entender que la pesca pues la actividad como tal pues está limitada a ciertos hombres que vivan cerca de algún lago o de las costas, mientras que los que viven tierra adentro pues no tienen las mismas posibilidades de apropiar, digamos, los beneficios que genera la pesca. Sin embargo, algo muy importante para señalar aquí de la pesca es que ella afianzó la civilización doméstica, ¿sí? La pesca, es decir, los primeros grupos sedentarios que existieron se formaron alrededor de las zonas costeras o de las zonas donde habían lagos. Es decir, la pesca al proveer ciertos... no, más que proveer tenías facilidades. Al brindar facilidades para la obtención de alimentos, pues permitió que esos grupos no fuesen de un lugar a otro en menos lapso de tiempo, sino que pudieran de una u otra forma asentarse en determinado lugar y poder aprovechar los recursos que brindaba obviamente mares, océanos o lagos. ¿Listo? Entonces aquí como dice, mientras la pesca funda lo que podemos llamar la civilización doméstica, hay que decir la caza trae la primera división del trabajo. Pasados los años, sucede algo bien importante y bien significativo con este grupo de hombres. Y es que en algún momento se empieza a dividir el trabajo. Los más fuertes, los más hábiles, los más rápidos, los mejor dispuestos quizás para las actividades de caza, pues se dedican a dicha actividad. Y aparecen otro grupo de hombres y de mujeres con actividades específicas sobre el grupo o sobre la familia o sobre la tribu, que pues lo vamos a ir viendo porque esto fue un proceso de desarrollo, no es algo que surgiera de la noche a la mañana. Como vimos en un primer momento de este estado salvaje, en ese primer estadio, lo que nosotros examinamos era que no había división del trabajo, sino que sencillamente todos los individuos se dedicaban a las actividades mancomunadas como tal del grupo, pero ya es
casi que a finales de este estado salvaje y con el inicio de otro estado, que es el estado de la barbarie como tal, que podemos hablar propiamente de la división del trabajo. Bueno, pero sigamos. Cuanto mayor importancia llega a tener la casa en la vida de los hombres, tanto más neta se hace la división del trabajo. Claro, hay que examinar algunas características propias que tiene la actividad de la casa. La casa requiere de algún tipo de estrategia, de habilidades físicas, yo diría también habilidades técnicas, porque son habilidades con el manejo y el uso de herramientas e instrumentos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces por eso la división del trabajo estuvo muy ligada a las actividades de casa. Incluso dentro de las estrategias de caza había división de actividades. Había, por ejemplo, un grupo de hombres que se dedicaba en observar desde altas colinas el paso de determinados animales. Había otros, o dentro de este mismo grupo había uno, quizás que se encargaba de observar, digamos, el contexto, porque si pasaba una manada, cuál era el más indefenso, el más vulnerable o el que mejor provecho tenía para el grupo, ¿sí? Eso también genera alguna división específica del trabajo. Luego estaba el que comandaba como tal el trabajo, ¿sí? O por algún tipo de comunicación se impartía la orden de cazar específicamente en un momento determinado y en un sitio determinado que favorezca pues obviamente la actividad de la caza y se lleve con buen éxito. Entonces por eso la caza es tan importante en este periodo. Y lo otro, la especialización promueve la habilidad y acelera el progreso técnico dentro de un campo limitado. Eso también es de destacar que con el paso de los años y a medida que se adquieren nuevas habilidades en cuanto a la caza o la pesca o las diferentes actividades para satisfacer necesidades por parte de estos grupos de hombres, pues también se acelera el progreso técnico dentro de un campo limitado, ¿sí? Vamos a mirar con el paso de los años cómo se fue desenvolviendo ese progreso técnico en la obtención incluso de nuevas herramientas, el trabajo incorporado en las mismas para y que permitieron obviamente las facilidades en el trabajo y mayor nivel de productividad. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar hasta ahí porque ese era como el contexto de la clase que teníamos hoy, ¿sí? Les pido disculpas porque es que no pudimos hacerla amena esta mañana, puesto que hubo bastante interferencia en la señal de internet, pero sin embargo me parece más chévere poderles subir a ustedes así el video y la presentación, ¿sí? Y como complemento, la próxima clase, porque la idea es variar, la idea no es solamente que hable yo, sino que también ustedes participen, opinen, ¿sí? Entonces, la idea es subir también un video, ustedes puedan observar esto de una manera más dinámica y puedan comprender. Ustedes saben que es importante que como estudiantes adquieran disciplina. Sí, yo sé que a veces uno dice, no, esto es muy tedioso estar escuchando a alguien hablando de tantas y tantas cosas, no, pero también es importante que nosotros profundicemos. Aquí hay un trabajo autónomo, entonces la próxima clase que vamos a hacer, vamos a continuar con esta presentación, pero también vamos a tener unos minutos para ver un video, ¿sí?, sobre el tema que estamos desarrollando, sobre toda esta evolución histórica de la economía, y iremos avanzando también en una actividad correspondiente que ya les voy a decir en qué consiste. La primera actividad o lo primero que vamos a hacer para la próxima clase es una reflexión, ¿sí? Vamos a reflexionar sobre el paso del hombre en este primer estado salvaje. Entonces ustedes simplemente van a reflexionar acerca de la vida, ¿sí? La vida, las relaciones personales o las relaciones entre estos hombres. ¿Cómo creen ustedes que se daban las relaciones entre ellos, de comunicación? ¿Cómo creen ustedes que percibían los rasgos de parentesco? ¿Cómo creen ustedes, por ejemplo, que se generaban estrategias para cazar algún tipo de animal? O sea, quiero que hagamos una reflexión
sobre este contexto, ¿sí? Sobre lo que hemos explicado, muy cortica, ¿sí? Una breve reflexión, y vamos a sacar las ideas principales del video, ¿sí? Que obviamente estoy hablando de la próxima clase, ¿no? Porque la próxima clase vamos a iniciar con una introducción, con un video y con una explicación. Entonces también del video me van a sacar las ideas claves que les deja el video, y finalmente cerraremos la clase con preguntas específicas que ustedes tengan sobre el tema. Entonces les agradezco, niñas, y espero que este video les haya sido muy útil. Muchas gracias y que Dios les bendiga.